Ahora vamos a ver muy rápidamente cómo diseñar estos filtros. Digo rápidamente porque en lo conceptual ya hicimos un gran avance al principio en la introducción a filtro FIR, cuando asociamos los coeficientes del filtro FIR con la respuesta al impulso del sistema en el tiempo. Y vimos que había una relación directa, ¿no? O sea que cuando yo estoy buscando un filtro FIR con determinadas características, si yo puedo encontrar los coeficientes de la respuesta al impulso, ya estoy encontrando indirectamente o casi directamente los coeficientes del filtro para implementarlo en la ecuación de recurrencia y en definitiva meterlo adentro de un ciclo for o la implementación que yo quiera hacer. Entonces, para el diseño del filtro FIR, lo primero que voy a hacer es especificar qué respuesta quiero en magnitud y en fase. Fíjense acá que no solo el módulo, sino también la fase de la respuesta en frecuencia que quiero, la tengo que definir. Puedo definirla cero, o puedo definirla constante, o puedo definirla lineal o no lineal, la que quiera, pero la tengo que definir. Vamos a hacer un repaso rápido por todos estos pasos y después nos detenemos un poquito más en cada uno. Luego yo lo que tengo que hacer es muestrear esa respuesta en frecuencia. En este primer paso yo dije, por ejemplo, yo quiero que la respuesta en frecuencia del filtro tenga esta forma. Ahora, en el segundo paso yo lo que digo, bueno, voy a tomar muestras de esto. Acá serán 0 y acá otro poquito. Este sería un filtro multibanda. No es ni un pasabanda ni un pasabajo, es un poquito un rechazabanda, se podría decir. Luego yo lo que tengo que hacer es irme de la frecuencia al tiempo. Este es el siguiente paso. El paso 3, yo lo que estoy haciendo es irme al tiempo. Es decir, fíjense que yo acá no dibujé la fase, pero la fase por supuesto también tiene que estar especificada en frecuencia. Y ahí lo que voy a hacer es poder encontrar la respuesta al impulso del filtro, que va a tener, por ejemplo, alguna forma que dependerá de lo que yo haya definido, pero va a tener algo así. Esta ya sería H. En particular, más que de T, sería un H de N, ¿no? Ya discreto. Sin embargo, yo podría no querer quedarme con todos los coeficientes. Esto va a seguir hacia allá, depende de la cantidad de muestras que tenga en la frecuencia. Voy a tener un montón de coeficientes y yo podría querer tener un orden acotado para reducir la cantidad de cuentas. Entonces yo podría decir, bueno, todos estos coeficientes que son casi cero al final los quiero eliminar. Entonces a esto yo le voy a aplicar el paso 4, que es el que en definitiva va a hacer que se defina el orden del filtro. Y voy a recortar esto. En principio yo podría cortarlo de una manera más estricta con una ventana cuadrada, pero también, como vamos a ver, esto podría ser a través de una ventana un poco más suave, no tanto como una cuadrada. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando yo aplique esta ventana cuadrada acá, en el tiempo, insisto, estamos haciendo operaciones en el tiempo ya, y estamos haciendo operaciones sobre los h de n, que recuerdan tenían una relación directa con los b sub k, que eran los coeficientes del filtro, o sea que prácticamente el filtro ya lo tenemos diseñado. Nosotros podríamos agarrar esto directamente y utilizarlo como filtro, pero queremos un orden más chico. Esta operación temporal de aplicar una ventana evidentemente tiene un correlato en la frecuencia. Si yo elimino alguno de los coeficientes, por ejemplo los que están en la colita de ese filtro, y no los utilizo para hacer la convolución, indudablemente no voy a obtener exactamente la respuesta en frecuencia que tenía. El hecho de multiplicar acá por una ventana cuadrada, ¿qué va a representar en el dominio de la frecuencia? Va a representar una convolución por la transformada de la ventana S. Y esa convolución puede tener
sus efectos. Vamos a analizarlo un poquito más en detalle después. Luego lo que voy a hacer es corregir las amplitudes, de manera que el filtro tenga la ganancia adecuada, o sea, no amplifique por demás la señal o no la reduzca. Eso sobre todo depende de o bien cómo yo lo defina directamente en la frecuencia o bien cómo haga las correcciones en el tiempo. Y por último, lo que voy a hacer es hacerlo causal al filtro. Esta es opcional, yo podría trabajar con una señal guardada, por ejemplo, un archivo de sonido que yo ya lo tengo en el disco, un MP3 o lo que sea, y podría aplicar un filtro en alguna medida no causal, o sea que requiera algunas muestras del futuro para poder funcionar. Si yo quiero hacerlo causal, algo que se suele hacer es simplemente un corrimiento y el filtro ubicarlo en toda la parte positiva del tiempo, de manera que luego, cuando se haga la convolución, esto pasa para el otro lado y solo requiere muestras del tiempo pasado y no del futuro. Así que estas son básicamente los pasos, pero fíjense que son más bien cuestiones prácticas en torno a un concepto que es el mismo, que es el elemental, que es el que yo les anuncié o anticipé a la introducción, que es diseño el filtro en frecuencia con la complejidad que yo quiera. Voy a volver a repetir esto, voy a volver a insistir porque es el concepto central. Una vez que lo tengo diseñado, lo muestreo, lo llevo al tiempo y ya ahí en ese punto yo ya tengo h de n, o sea, la respuesta en impulso del filtro, y por lo tanto ya tengo los coeficientes del filtro para implementar la ecuación en recurrencia. Luego me quedan algunos pasos más bien prácticos que tienen que ver con definir un orden más chico del filtro sin afectando lo menos posible a el resto de las definiciones que hice antes, corregir lo de la amplitud y hacer que el filtro sea causal.